Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de SolidWorks Tips and Tricks. Hoy vamos a aprender a crear una biblioteca de materiales para que cuando asignemos nuestros materiales a las piezas que creamos aparezcan con los códigos comerciales que vamos a necesitar para comprarlos, utilizados en listas de materiales o rótulos, las propiedades para hacer cálculos por elemento finito, las apariencias que queremos que ese material nos traiga al ser aplicado sobre la pieza, los rayados que vamos a querer ver cuando hagamos un corte en un dibujo. Recordemos que la vista de sección en el dibujo hereda el rayado de acuerdo al material que tiene cargada nuestra pieza. Y por último, alguna opción para personalizar propiedades especiales. Comencemos a ver cómo hacemos para crearlo. El primer paso consistirá en generar una carpeta donde vamos a almacenar nuestra biblioteca e indicarle a SolidWorks en qué carpeta va a estar guardada la biblioteca personalizada, para que a la hora de asignar los materiales la tengamos disponible. Veamos cómo hacerlo. El primer paso consiste en crear una carpeta donde vamos a almacenar nuestras bases de datos de materiales. En mi caso, la tengo creada en el disco D, dentro de una carpeta que se llama SolidWorks y dentro de otra que se llama Seteo SolidWorks, donde tengo creadas todas las plantillas de las utilidades que personalizo de SolidWorks. Una vez creada la carpeta, venimos a SolidWorks y vamos a Opciones. Dentro de Opciones del sistema, buscamos Ubicaciones de archivos y en Mostrar carpeta para, vamos a seleccionar a continuación Base de datos de materiales. Una vez que seleccionamos Base de datos de materiales, venimos a Agregar y agregamos la carpeta en la cual vamos a almacenar nuestra base de datos. Seleccionamos la carpeta y hacemos clic en Aceptar. Antes de hacer clic en Aceptar, me gustaría comentar que las rutas que vienen definidas por defecto, donde se almacenan la biblioteca de materiales estándar, la DIN y la Sustainability de SolidWorks, no se pueden eliminar, como sí otras rutas de acceso que tenemos, por ejemplo, a la hora de crear carpetas de plantillas o carpetas de formato. Entonces, siempre van a quedar conviviendo las dos básicas más la que agregue. Una vez que definimos la ubicación de la base de datos, vamos a crear ahora la biblioteca. Para ello vamos a necesitar crear una carpeta con el nombre de nuestra biblioteca, las categorías, por ejemplo, aceros, bronces, aluminios, plásticos, etc. Y dentro de las categorías, las subcategorías, donde un punto muy importante es la asignación del nombre al material que vamos a necesitar nosotros levantar luego en nuestros rótulos, en nuestras listas de materiales o en nuestros sistemas ERP. Veamos cómo hacerlo. Para crear nuestra biblioteca, lo primero que debemos de hacer es abrir una plantilla de pieza. Luego vamos al Feature Manager y en el árbol de diseño ubicamos la carpeta materiales. En caso de no poder visualizarla, debemos venir a Opciones, Opciones del sistema, Feature Manager y en Ocultar mostrar elementos del árbol, ubicamos la carpeta de materiales y elegimos la opción Mostrar, para que siempre la carpeta esté visible, tenga o no tenga materiales asignadas a la pieza. Una vez que la carpeta de materiales aparece en el árbol, hacemos clic con el botón derecho sobre la misma y buscamos la opción Editar material. Por defecto, aparecen las bibliotecas de materiales que ya vienen creadas dentro de SolidWorks. Para crear la nuestra, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre cualquiera de las carpetas y elegimos la opción Nueva biblioteca. Una vez que seleccionamos la opción Nueva biblioteca, vamos a navegar hasta la carpeta que seleccionamos al principio, donde vamos a guardar nuestra base de datos de materiales. Una vez que ubicamos la carpeta donde vamos a almacenar la misma, le asignamos el nombre. En nuestro caso, base de materiales personalizada.
La extensión con la que se va a guardar la base de datos es la extensión SLDMAP, con la que SolidWorks identifica a las bases de datos de materiales. Hacemos clic en guardar. Como podemos observar, ahora ya tenemos agregada nuestra base de materiales personalizada. Vamos a comenzar ahora a crear las distintas categorías y subcategorías. Para crear la categoría de material, por ejemplo aceros, hacemos clic con el botón derecho sobre el nombre de la base de datos creadas y elegimos la opción Nueva categoría. Luego la nombramos como acero. Hacemos lo mismo para el resto de las categorías. Una vez que tenemos creadas todas nuestras categorías, vamos a comenzar a crear cada una de las subcategorías, que vendrían a ser, por ejemplo, los distintos tipos de aceros que tenemos. Tenemos dos alternativas. Una es hacer clic derecho sobre la carpeta aceros y elegir la opción Nuevo material y crear todo desde cero. Otra, para usar una base para crear nuestro material, podemos venir directamente a los materiales ya previamente creados en SolidWorks, hacer clic con el botón derecho y copiarlo. Luego, venimos a nuestra carpeta, hacemos clic con el botón derecho y lo pegamos. De esta manera, ya creamos nuestro material usando una base. Simplemente debemos renombrarlo con el código que nosotros vamos a querer que aparezca el nombre del material en nuestras listas de materiales o en nuestros rótulos. Por ejemplo, en este caso lo vamos a nombrar como SAE 1010. A continuación, vamos a ver cómo crear las propiedades, las apariencias y los rayados para el nuevo material que creamos. Una vez creadas nuestras categorías y subcategorías, vamos a pasar ahora a analizar las pestañas que tenemos en la parte superior de la ventana a la hora de crear cada uno de los materiales. Vamos a ver cómo cargarle propiedades al material, cómo configurar su apariencia, su rayado y algunas propiedades personalizadas. También vamos a encontrar una pestaña que se llama chapa metálica, la cual no será cubierta en este tutorial. Pero básicamente sirve para que al cambiar el material automáticamente cambien las propiedades de la chapa metálica, por ejemplo las fibras neutras del pliegue, que van a quedar asociadas al material seleccionado. A continuación veamos cómo hacerlo. Veamos ahora cómo configurar las distintas pestañas que aparecen cuando nosotros creamos y seleccionamos nuestro material. Comencemos con la pestaña Propiedades. Lo primero que debemos definir es el tipo de modelo por defecto que se va a cargar cuando nosotros realicemos un cálculo por elemento finito. Dependiendo del tipo de cálculo que vayamos a realizar, tendremos distintos tipos de materiales disponibles. Por ejemplo, en un cálculo lineal podemos utilizar plasticidad de von Mises. En un cálculo no lineal vamos a tener disponible, por ejemplo, los modelos hiperelásticos. En nuestro caso, por defecto, siempre conviene dejar la opción isotrópico elástico lineal, ya que la mayoría de los materiales con los que vamos a trabajar tienen estas propiedades. Luego definimos el sistema de unidades. Mi recomendación es trabajar siempre con el sistema SIMEL, donde vamos a ver los datos en megapascales, milímetros cuadrados y newton. La categoría y los nombres son heredados de forma automática a la hora de crear la categoría y las subcategorías. Aquí podemos dar una descripción al material, podríamos dar los datos de dónde heredamos este material y también podemos vincular nuestro material con la biblioteca de datos de sostenibilidad en el caso de que querramos hacer un análisis de sustentabilidad. Una vez que tenemos definidas las unidades, podemos cargar para cada propiedad el valor que corresponde. Para el módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad de masa, límite elástico. Siempre deben estar estos materiales si queremos hacer tipos de cálculo por elemento finito. La densidad de masa es muy importante para que al asignar el material a nuestro modelo 3D nos dé el peso correcto de nuestra pieza. En la pestaña Apariencia vamos a definir y podemos crear cómo queremos que se vea la apariencia de nuestro modelo 3D una vez que le asignamos el material.
Si no queremos que impacte ninguna apariencia en el modelo 3D a la hora de asignar un material, simplemente para este material desactivamos la opción Aplicar apariencia de. Un parámetro muy importante es el rayado. Aquí vamos a configurar cómo se va a ver una vista de sección o una vista de corte en un dibujo a una pieza que tenga aplicada nuestro material. Por ejemplo, en nuestro caso, que está definido un patrón de rayado de acero, cada vez que hagamos un corte o una vista de sección, este será el patrón con el que se rayará nuestra pieza. En personalizado, podemos crear propiedades personalizadas para el material. En datos de aplicación, podemos escribir de forma manual los datos de donde obtuvimos esas propiedades personalizadas. La pestaña favorito la vamos a analizar más adelante. Y la pestaña chapa metálica no es un tópico de nuestro video, pero básicamente aquí lo que se pueden crear es distintos parámetros de chapa metálica que serán heredados o tomados por nuestras operaciones de chapa cuando se aplique el material. Sirve sobre todo para calcular la fibra neutra del pliegue cuando la misma depende del material. Una vez que tenemos creado todos nuestros materiales y asignadas sus propiedades, simplemente hacemos clic en cerrar. Luego, cuando nosotros vengamos a editar material, vamos a ver que vamos a tener nuestra base de datos de materiales, nuestra categoría y cada una de las subcategorías creadas. Para aplicar el material, lo seleccionamos y hacemos clic en aplicar o directamente doble clic sobre el material y ya se aplica de forma automática. Esta es una novedad de la versión de SolidWorks 2024. Para finalizar, vamos a ver cómo funciona la pestaña Favorito y una vez que terminemos de ver cómo funciona esta pestaña, les voy a dejar un bonus para que entiendan cómo SolidWorks calcula el peso de la pieza y los parámetros de los rayados en caso de que el material no sea aplicado. Veamos cómo hacerlo. La pestaña Favorito lo que nos va a permitir a nosotros es setear materiales para poder aplicarlos de forma fácil. Todos los materiales que estén agregados en la pestaña Favoritos aparecen en esta ventana simplemente haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta Materiales, para poder asignarlos a la pieza de forma fácil. Para configurar la pestaña Favorito, debemos editar material, venir a la pestaña Favorito, luego seleccionar el material que queremos agregar a esta pestaña, en nuestro caso vamos a seleccionar con el que venimos trabajando, y una vez seleccionado, hacer clic con el botón Agregar. De esta forma, el material se agrega a la pestaña Favoritos. Luego, hacemos clic en Cerrar. Y cada vez que querramos usar nuestro material, vamos a poder acceder a este de forma fácil. Recordemos que, al crear materiales, si tenemos una biblioteca con una gran cantidad de materiales, para poder seleccionarlo, podemos usar el buscador de materiales. Escribir el material que queremos asignar y de esta manera SolidWorks aplica un filtro para ver solamente estos materiales. Por último, le quiero dejar un bonus o un tips para mostrarles cómo SolidWorks calcula el peso de una pieza y el patrón de rayado en el caso que se haga un corte en un dibujo, en el caso de que no exista un material especificado en la biblioteca. Los datos que utiliza SolidWorks son tomados desde opciones, propiedad de documento, que son datos que manejan la plantilla del documento, por ejemplo, la plantilla de pieza, y en la pestaña propiedades de material. Entonces, siempre que trabajemos con esta plantilla en la que yo estoy trabajando ahora y que no apliquemos un material, la densidad de masa que SolidWorks va a utilizar para calcular el peso es la que vemos aquí. Por lo tanto, casi todas nuestras piezas van a pesar 0 kilos. Y el patrón de rayado que va a utilizar va a ser el patrón AISI 31 hierro. Esto nos permite, si vamos a trabajar sin aplicar materiales, crear a lo mejor plantillas, una para aluminio, otra para acero. Por supuesto, no se recomienda esta forma de trabajar. Con la descripción de la pestaña Favoritos, hemos finalizado todos los tópicos presentados en el capítulo inicial. De esta forma, hemos aprendido a crear una biblioteca de materiales.
Si te gustó el video, compartilo con personas a las que les pueda ser útil esta información. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte, para poder seguir generando más contenido y aprender a usar de forma correcta la herramienta SolidWorks. Muchas gracias por mirar.